Hoy día en Domingo TV vamos a comenzar un ciclo de meditaciones acerca de la Santa Misa. Nuestro estudio lo vamos a dividir en tres grandes bloques. Un primer bloque, las raíces judías de la Santa Misa. Un segundo bloque, la naturaleza de la Eucaristía. Y un tercer bloque sobre la celebración litúrgica, a saber, los gestos y posturas en la Santa Misa, la música sagrada, las partes de la misa. Hoy día vamos a hacer una pequeña introducción al primer bloque, las raíces judías de la Santa Misa. Bien, para tener una comprensión del significado profundo de la Eucaristía, debemos ir al Antiguo Testamento, donde ella encuentra su contexto y sus raíces últimas. Así decía el sacerdote Galviati, un erudito italiano en las Sagradas Escrituras, que la falta de comprensión o la insuficiente comprensión por parte del pueblo cristiano acerca de la Santa Misa radica en el desconocimiento del Antiguo Testamento. Y desprovista la Eucaristía de su contexto natural en las instituciones salvíficas del Antiguo Testamento y en las figuras de la antigua alianza, resulta ininteligible. Pero esto lo decimos conscientes a su vez de que la Eucaristía sobrepasa de una manera insospechada y radical las categorías mismas de la antigua alianza. También podemos hablar que los padres de la Iglesia y toda la tradición de la Iglesia han entendido siempre la Eucaristía en íntima relación con el Antiguo Testamento, ya sea como cumplimiento de ciertas profecías, ya sea como culminación de las instituciones salvíficas más importantes del Antiguo Testamento. Hoy día vamos a comenzar con la institución salvífica más importante, donde la Eucaristía encuentra sus raíces más profundas. Esta es la Pascua judía. Hoy día vamos a ver la institución de la Pascua judía, pero primero vamos a ver una contextualización. Sabemos que los israelitas vivieron en Egipto en unas circunstancias poco conocidas, pero se sabe por la tradición, por la literatura extrabíblica, que eran tratados como un pueblo socialmente inferior y que eran tratados como los hebreos. Entonces hacían toda clase de trabajo pesado en provecho más o menos del Estado, y de esto tenemos testimonio también en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 1 y en Éxodo capítulo 2. Los hebreos se vieron obligados a aceptar todo tipo de trabajos, y esto lo podemos encontrar en un texto egipcio bajo Ramsés II que dice, textual: los hebreos arrastraban las piedras que se empleaban en la construcción de la gran fortaleza de la ciudad de Ramsés. También hay otro texto egipcio que dice, arrastraban las piedras para el dios Ra de Ramsés, en el barrio sur de Memphis, trabajando como peones en las construcciones de ciudades y templos. Entonces, estos hechos confirman directamente las afirmaciones de la tradición sobre los pesados trabajos que realizaban los israelitas, así como esta sorprendente y concreta afirmación que podemos revisar en Éxodo capítulo 1, versículo 11. Textual dice, entonces les impusieron capataces para oprimirlos, así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Entonces, acá tenemos una contextualización de la institución de la Pascua. ¿En qué situación se encontraban los israelitas en Egipto? Hacia el año 1250 a.C., el fuerte brazo de Dios intervino en favor de su pueblo
para establecer con ellos la alianza que iba a sellar para siempre su existencia. El relato de los hechos lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14. Aquí encontramos claramente la institución de la Pascua judía. Para liberar Dios al pueblo de la esclavitud, envió al ángel exterminador que iba a dar muerte a todos los primogénitos de aquellas familias que no realizaran un ritual solemne del sacrificio del Cordero Pascual. De esta manera iban a ser liberados todos aquellos que cumplieran una serie de etapas que constituían el rito. Entonces, en estos versículos van a verse desplegado el ritual. Yo lo voy a decir uno a uno. Primero, sacrificar un cordero macho de 1 año de edad y sin defecto alguno. Mojar una rama de hisopo en la sangre del cordero. Número 3, untar la sangre del cordero en los marcos y dinteles de las puertas de sus hogares como señal. Y 4, y muy importante, comer el cordero. Es decir, el ritual del sacrificio pascual solemne no terminaba solamente con la marca de la sangre en los dinteles de las puertas, sino que había que comer el cordero. Es importante hacer hincapié en eso. Se completa cuando comen la carne y así pueden ser liberados de la esclavitud de Egipto y también de la muerte del exterminador. Lo que es más, una vez que todo este ritual ha sido completado, Dios manda que el pueblo celebre esto cada año, en memorial de la liberación de la esclavitud y de la muerte en Egipto. Y por último, esto pasa a ser el centro del año litúrgico para el pueblo de Israel y de la memoria creyente de Israel. Pasa a ser lo esencial en el año. Y cada familia lo celebraba de una manera solemne como memorial del gran acontecimiento que Dios había realizado con ellos. Entonces, en definitiva, este cordero aparece como un rescate mediante el cual Israel se libra de la muerte de los primogénitos y se libra de la esclavitud de Egipto.